Cuarta parte Cristología capítulo 23 El Cristo de la Biblia. Esta sección de la teología sistemática, la Cristología, tal vez sea la más intimidante, pero es una de las secciones más ricas de nuestro estudio. Aquí nos enfocamos en la persona y la obra de Cristo mismo. Es importante que nuestra fe se llame cristianismo, porque nuestra atención está enfocada correctamente en aquel que nos ha redimido. Cualquier estudio de la persona de Cristo solo puede ser introductorio, porque el retrato de Jesús en la Biblia es tan profundo que desafía la habilidad humana para entenderlo completamente. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Apocalipsis 5 en 1-3. En la visión que Juan tiene del cielo, el veredicto está a punto de ser pronunciado y una gran voz dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Juan se llena de expectativa porque quiere ver quién dará un paso al frente, quién ha sido declarado digno, y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos 137 Cristología me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 4-7. Luego los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante el Cordero y cantan sus alabanzas. Luego se oye la alabanza de los ángeles, digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 12. Podemos observar los cambios de estado de ánimo de Juan a lo largo de esta secuencia. Está emocionado porque alguien va a venir y abrir el libro. Luego cae en una depresión porque nadie es hallado digno. Luego un anciano le dice que no llore más porque alguien ha sido hallado digno, el león de Judá. Él está esperando que aparezca una bestia poderosa y masiva, rugiendo con fuerza para venir a abrir el libro, pero en vez de eso lo que ve es un cordero que ha sido inmolado. Esta imagen es un gran ejemplo del contraste profundo entre la humillación y la exaltación de Cristo, entre sus sufrimientos y sus triunfos. También nos da una pista sobre la complejidad de su carácter y dignidad. Jesús en los evangelios. ¿Por qué le pareció bien a Dios darle al mundo 4 evangelios? ¿Por qué no solamente una biografía definitiva de Jesús? Le agradó a Dios por sus propias razones darnos 4 retratos biográficos del Señor Jesús, todos mirando su persona y su obra desde perspectivas ligeramente diferentes. En el Evangelio de Mateo se nos presenta una perspectiva judía. El énfasis está en cómo Jesús cumple un gran número de profecías del Antiguo Testamento. Mateo muestra claramente que Jesús es el Mesías que había sido prometido siglos atrás. 138 El Cristo de la Biblia. El Evangelio de Marcos es breve y casi abrupto en su estilo. Marcos sigue la vida de Jesús mostrando una gran llamarada de milagros por todo el territorio de Palestina. También está el retrato mostrado por Lucas, el médico, que era parte de la comunidad gentil y compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros a todas las naciones. Lucas muestra que Jesús no vino solamente a salvar al pueblo judío sino también a hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación. Lucas nos revela mucho sobre las enseñanzas de Jesús en sus parábolas. La sabiduría de Jesús se expresa en el Evangelio de Lucas. 2/3 partes del Evangelio de Juan se dedican a la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Juan provee un retrato altamente teológico de Cristo pues demuestra que Jesús es la encarnación de la verdad, la luz del mundo y aquel en quien hay vida abundante. En los relatos de los Evangelios vemos también cómo respondió a Cristo gente muy diversa. Vemos la respuesta de los pastores que vinieron de los campos cerca de Belén después del anuncio del recién nacido Jesús. Lucas 2 en 8-20. Vemos la respuesta del anciano Simeón, quien llegó al templo cuando Jesús estaba siendo presentado para su dedicación. En esa ocasión, Simeón dijo, ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. 29-31. Vemos a Jesús como un jovencito sorprendiendo a los doctores en el templo. 41-52.
Juan el Bautista nos hace la introducción a su ministerio público, lo observa llegar al río Jordán y canta el Agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 de la mañana. Vemos a Jesús a través de los ojos de Nicodemo, que viene de noche a conversar con él. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Juan 3:2. Vemos a Jesús el rabino, no solamente sorprendiendo a los otros rabinos cuando era jovencito sino también como adulto sobrepasando en sabiduría a los grandes maestros de su tiempo. Vemos a Jesús hablando con una mujer despreciada junto al antiguo pozo de Jacob en Sicar de Samaria, y ella le dice, Señor, veo que tú eres profeta. Juan 4:19 de la mañana. Al progresar esa conversación, Jesús hace que la mujer se confronte consigo misma, y ella se da cuenta de que está hablando con el prometido y esperado Mesías. Lo vemos en el pretorio de Pilato, donde éste anunció, no hallo ningún delito en este hombre. 139 Cristología, Lucas 23:4. Después oímos a Pilato hablando a la multitud con palabras que han sido inmortalizadas en la historia cristiana, he aquí el hombre. Juan 19:5. Vemos un retrato de Jesús hecho por el centurión al pie de la cruz, quien después de presenciar la crucifixión dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Lo vemos en el dudoso Tomás, quien cuando mira al Cristo resucitado exclama, Señor mío y Dios mío. Juan 8:28 de la noche. En pocas palabras, encontramos el retrato de alguien que no tiene paralelo en la historia humana. El registro de Jesús que vemos en los evangelios es el de un hombre absolutamente puro, un hombre sin pecado, un hombre que podía decir a sus acusadores, ¿quién de ustedes me halla culpable de pecado? Juan 8:46 de la mañana. Este retrato de Jesús es impresionante. También tenemos el testimonio de Jesús sobre su identidad, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Juan 12:49 del día. Jesús, en su intento de mantener por un tiempo en secreto su verdadera identidad por motivo de las ideas equivocadas sobre quién debía ser el Mesías, a pesar de eso hizo algunas declaraciones fuertes y extravagantes, como las afirmaciones, yo soy, en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. 6:48 de la mañana -50. Algunos se escandalizaron tanto por esas palabras que ya no siguieron con él. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. 15:5. También dijo, yo soy la puerta. 10:9 contrastándose a sí mismo con los falsos profetas de su tiempo, que eran pastores asalariados más preocupados por su paga que por el cuidado de las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 14. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 14:6. Este comentario suyo es aún más dramático. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. De cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:56 de la mañana, 58. No dijo, antes que Abraham existiera, yo existía. Dijo, yo soy. Estas declaraciones, yo soy, vienen de dos palabras griegas, ego, yo, y eimi, soy. En griego, cualquiera de estas dos palabras 140 el Cristo de la Biblia sería suficiente por sí sola para decir, yo soy, pero Jesús no estaba simplemente diciendo, ego el camino, la verdad y la vida, o, eimi la puerta. Más bien utilizó ambas, ego e eimi, lo cual enfatizaba el punto que quería expresar. La comunidad cristiana del primer siglo no ignoró la importancia de estas declaraciones. Los judíos de habla griega escribían el nombre sagrado de Dios como Yahvé, que se traduce, yo soy el que soy. Entonces cuando Jesús utilizó ese lenguaje aplicándolo a sí mismo, se estaba identificando claramente con el nombre sagrado de Dios. Jesús se aplicaba nada menos que la autoridad de Dios cuando usaba el título, Hijo del Hombre, refiriéndose a aquel que viene a la presencia del Anciano de Días, ascendiendo con las nubes del cielo. Daniel 7:13 de la mañana. Usando esa fraseología, Jesús dijo, así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Marcos 2:28 de la mañana. Dios instituyó el Sabbat y lo regula, así que para que Cristo haya dicho que Él era Señor del Sabbat era porque se estaba identificando con la divinidad.
En otra ocasión sanó a un hombre para que las autoridades sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Mateo 9:6, ver Marcos 2:10 de la mañana, Lucas 5:24 de la mañana. Una vez más los enemigos de Jesús estaban furiosos porque Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Juan 5:18 de la mañana. Testimonio apostólico sobre Jesús. Más allá de lo que encontramos en los retratos de los evangelios, tenemos el testimonio apostólico. El apóstol Pablo nos muestra el ministerio de Cristo como Salvador. Él explica la expiación y cómo Cristo es nuestro mediador que completó por nosotros la redención. El retrato de Cristo también se complementa en las cartas de Pedro y Juan, y en la epístola a los Hebreos, donde Cristo se muestra como el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, Hebreos 1:3, así como también superior a los ángeles, a Moisés y al sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento. Desde Mateo hasta el Apocalipsis, el tema central del Nuevo Testamento es Cristo. Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos que Jesús también es el tema central del Antiguo Testamento. El tabernáculo, que se describe con gran detalle, es 141 Cristología altamente simbólico del Señor Jesús. En su persona y en su obra, Jesús es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Todos los detalles del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en el ministerio de Jesús, y los libros de los profetas están llenos de referencias a aquel que vendría. Para aprender de Jesús no solamente acudimos al Nuevo Testamento, también se proclama por todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la historia de Jesús, el Cristo. Vemos en este magnífico retrato de Jesús al hombre perfecto, pero no solamente eso, vemos a aquel que de hecho es Dios con nosotros, Dios encarnado. Es por este rico y profundo retrato de Jesús que la Iglesia, al precisar sus formulaciones teológicas en los primeros siglos, tenía que enfrentarse con la dificultad de ser fiel a la humanidad de Jesús y también a la divinidad de Cristo. La dificultad se puso en evidencia en el Concilio de Nicea y en el subsecuente Concilio de Calcedonia. 142 capítulo 24 Una persona, dos naturalezas. Y vimos en un tiempo en el que la persona de Cristo es objeto de gran controversia entre los teólogos. Sin embargo, esto no es un problema nuevo. En el siglo IV, la controversia arriana precipitó el Concilio de Nicea 325 después de Jesucristo. Otra controversia provocó el Concilio Ecuménico de Calcedonia 451 después de Jesucristo. El siglo XIX fue testigo de la llegada del liberalismo, y en el siglo XX apareció el grupo llamado Seminario Jesús. Ambos movimientos buscaban definir a Cristo sin consideración de la integridad bíblica. En repetidas ocasiones a lo largo de su historia la Iglesia ha tenido que definir su comprensión de la persona de Cristo. Dos herejías. El siglo V fue testigo de un asalto a la ortodoxia cristiana por dos frentes. Primero estaba la herejía monofisita, iniciada por un hombre llamado Eutico. El nombre de esta posición viene del prefijo mono, que significa uno, y de la palabra isis, que significa naturaleza. Los monofisitas creían que Cristo tenía solo una naturaleza, negaban que él fuera una persona con dos naturalezas, divina y humana. Incluso antes de Eutico, algunos habían argumentado que Cristo tenía solo una naturaleza. De esos, algunos decían que Cristo era meramente humano, sin divinidad. Otros, como los docéticos, decían que él era completamente divino, sin humanidad. Eutico formuló la idea de que Cristo tenía una naturaleza teantrópica. El término viene de la 143 Cristología, palabra griega theos, que significa Dios, y la palabra anthropos, que significa hombre. Eutico decía que la naturaleza de Cristo no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana, más bien, era una mezcla de la divina y la humana. La otra herejía del siglo V fue el nestorianismo. Nestorio decía que ya que Cristo tiene dos naturalezas distintas, una divina y la otra humana, por lo tanto debió tener dos personalidades. Si hay dos naturalezas, debe haber dos personas. De modo que la doctrina de Cristo fue atacada por ambos lados, un lado negando la naturaleza dual de Cristo reduciéndola a una mezcla confusa de lo divino y lo humano, y la otra afirmando dos naturalezas pero negando su unidad. El Concilio de Calcedonia. Estas herejías gemelas propiciaron el Concilio de Calcedonia, y de ese concilio surgió la formulación clásica de la naturaleza dual de Cristo, es decir, que Cristo es una persona con dos naturalezas, vera homo vera deus. La palabra vera viene del latín vertias, que significa verdad. La idea es que Cristo es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Cristo tiene una naturaleza humana verdadera y una naturaleza divina verdadera.
Estas dos naturalezas están perfectamente unidas en una persona. Junto con esa afirmación, el Concilio de Calcedonia emitió 4 negaciones 1. Como ya mencionamos, a lo largo de su historia la Iglesia ha procurado describir ciertos conceptos por medio de negaciones. Por ejemplo, en ciertas formas podemos definir a Dios por lo que Él no es. Dios es infinito, lo cual significa que no es finito. Es inmutable, que significa que no es mutable. Del mismo modo, los redactores del Credo de Calcedonia emitieron 4 negaciones, confesando que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y que estas dos naturalezas están perfectamente unidas sin mezcla, confusión, separación o división. La primera de estas negaciones, dirigida a la herejía monofisita, declara que las dos naturalezas, la divina y la humana, no están entremezcladas como para formar una naturaleza humana deificada o una naturaleza divina humanizada. La naturaleza humana es uno. El Credo de Calcedonia se incluye en el apéndice 144. Una persona, dos naturalezas siempre humana, sujeta a las limitaciones normales de la humanidad, y la naturaleza divina es siempre divina. Por ejemplo, la mente divina no perdió su omnisciencia en la encarnación, la mente divina lo sabía todo, aunque la mente humana no. Sui generis la Iglesia ha tenido que lidiar con las implicaciones de esa idea al considerar algunas de las palabras del Señor Jesús. En cierta ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, pero acerca del aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24 en 3:36. En otras palabras, Jesús les dijo a sus discípulos que no sabía cuándo vendría el fin de la era presente. ¿Era eso una indicación de la naturaleza humana o de la naturaleza divina? Cuando observamos la vida de Jesús como se presenta en las páginas de la Biblia, ciertas acciones son fáciles de asignar a su naturaleza humana. Cuando Jesús sudó en el huerto de Getsemaní la noche antes de su crucifixión, era una manifestación divina. ¿Esperaríamos que Dios sudara? No, Dios no suda. Del mismo modo, Dios no tiene hambre, ni sangra, ni clama. Lo más importante, la naturaleza divina no murió en la cruz. Si la naturaleza divina hubiera muerto en la cruz, el universo habría dejado de existir. Todos esos eventos manifiestan la humanidad de Jesús. Del mismo modo, cuando Jesús dijo que no sabía la fecha para el fin del mundo, obviamente era una declaración de su humanidad. Algunos argumentan que si Dios lo sabe todo, y si en Cristo hay una unión perfecta de las naturalezas divina y humana, ¿cómo pudo haber algo que Jesús no supiera? Eso es como preguntar cómo es que Jesús, siendo divino, pudo experimentar hambre, lo cual afirma la Biblia claramente. El punto es la importancia de distinguir entre la naturaleza divina y humana para que no las confundamos o las mezclemos de tal forma que una de ellas oscurezca la realidad de la otra. El hecho de que Jesús no sabía el día ni la hora del fin del mundo no indica una separación entre su naturaleza humana y divina. No hay separación, pero sí hay distinción. Su mente humana siempre estaba en unidad con su mente divina, y en el Nuevo Testamento 145 Cristología frecuentemente vemos a Jesús mostrando conocimiento sobrenatural. Él revela cosas que ningún ser humano podía saber. ¿De dónde sacó esa información? La obtuvo de aquel que es omnisciente. Pero una cosa es que la naturaleza divina comunique información a la naturaleza humana, otra cosa muy distinta es que la naturaleza divina englobe a la naturaleza humana y deifique la mente humana de Cristo. La mente humana tenía acceso a la mente divina, pero no eran iguales, así que había ciertas cosas que Jesús no sabía, como él mismo lo expresó. Esto tenía perplejo incluso al brillante teólogo del siglo XIII, Tomás de Aquino, que formuló lo que él denominó la teoría de la acomodación. Aquino decía que Jesús tenía que saber el día y la hora porque es Dios encarnado. Debido a la unión perfecta de sus dos naturalezas, ¿cómo era posible que la mente divina supiera algo que la mente humana no sabía? Aquino decía que esto no puede ser, así que Jesús debió haber sabido la respuesta, pero escogió no decirla a los discípulos porque esa respuesta era demasiado misteriosa o teológicamente difícil para que ellos pudieran entenderla. Sin embargo, con todo respeto para Tomás, si Jesús les dijo a sus discípulos que no sabía y en verdad sí lo sabía, estaba mintiendo, e incluso una mentira lo habría descalificado para ser nuestro Salvador. Humanamente hablando, tenemos que tomar en serio lo que Jesús dijo sobre los límites de su conocimiento. De modo que las primeras dos negaciones del Credo de Calcedonia, sin mezcla y sin confusión, fueron diseñadas para enfrentar la herejía monofisita.
Las otras dos, sin separación y sin división, se formularon para confrontar la herejía nestoriana, afirmando que la presencia de dos naturalezas en Jesús no significaba que no fuera una persona. Las cuatro negaciones establecen para nosotros los límites en los cuales procuramos entender el misterio de la encarnación. Enfatizo misterio porque incluso con las formulaciones que la Iglesia ha provisto, nadie ha penetrado las profundidades de cómo Cristo puede ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Tenemos a uno que es sui generis. Está en una clasificación especial y única. Solo una persona en toda la historia humana ha sido Dios encarnado, y el misterio de la encarnación está más allá de nuestra plena comprensión. 146 Una persona, dos naturalezas humano y divino. El valor de Calcedonia es doble. Primero, está la afirmación que todo cristiano debe hacer: Cristo es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Segundo, cuando la Iglesia trata de explicar la naturaleza de su unidad, recurre a negaciones y así establece fronteras que no debemos osar traspasar. Lo único que hay al otro lado de esas fronteras es algún tipo de herejía. Uno de mis profesores del seminario les dijo a sus estudiantes: si están tratando de pensar concretamente sobre la unión de la naturaleza humana y la divina y van más allá de las categorías negativas establecidas por Calcedonia, deben escoger su herejía. El credo de Calcedonia nos restringe para que, sin importar cómo concebimos las dos naturalezas, no pensemos en ellas como una mezcolanza amalgamada o como una separación brusca y total entre las dos. Están unidas pero son distintas. Lamentablemente una frase importante del credo ha sido casi históricamente olvidada: cada naturaleza retiene sus propios atributos. Cristo no dejó a un lado ninguno de sus atributos divinos. La naturaleza divina de Cristo es eterna, infinita, inmutable, omnisciente y omnipotente. La naturaleza humana también retiene los atributos de la humanidad, es finita y limitada por el tiempo y el espacio. La fórmula de Calcedonia nos provee algo de dirección para continuar nuestro estudio de la persona de Cristo. 147 Capítulo 25 Los nombres de Cristo. El elemento fascinante de la Biblia es la importancia que se le da a los nombres y títulos. Los nombres y títulos de Dios el Padre son muchos, y todos revelan algo de su carácter. Así pasa también con el Señor Jesús. Recuerdo la predicación de un profesor en el culto de apertura de un seminario. Los asistentes estaban esperando un discurso académico, pero él sorprendió a todos simplemente recitando los nombres y títulos de Jesús que se encuentran en las Escrituras: Señor, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Emmanuel, Palabra, y así sucesivamente. Necesitó 45 minutos para acabar con todos los nombres y títulos. Cada uno de ellos nos revela algo sobre el carácter o la obra de Cristo. En este capítulo quiero examinar 3 de los títulos más prominentes que se han aplicado a Jesús en el Nuevo Testamento. Cristo lo conocemos como Jesucristo, pero ese no es realmente su nombre. Su nombre es Jesús, Jesús Bar José, o Jesús de Nazaret. Cristo es un título. Se aplica a Jesús más frecuentemente que cualquier otro título en las Escrituras. A veces la Biblia revierte el orden y habla de Cristo Jesús. La palabra Cristo proviene del vocablo griego Christos, que es la traducción de la palabra Masaya del Antiguo Testamento, y significa uno que es ungido. 148 Los nombres de Cristo. Cuando Jesús dio su primer sermón registrado en la sinagoga, leyó del libro del profeta Isaías: Libra, Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Lucas 4:28 de la mañana, 29. Después de leer ese texto, Jesús dijo a los presentes: Hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. 21. Él se estaba identificando a sí mismo con las palabras de Isaías acerca del Mesías. El concepto de Mesías es extremadamente complejo, pero hay varias líneas entrelazadas en la revelación progresiva de la Biblia respecto de la función, el carácter y la naturaleza de este Mesías que vendría y liberaría a su pueblo, Israel. En un sentido, para ser el Mesías Jesús tenía que ser el pastor, el rey, el cordero y el siervo sufriente, todo esto según la profecía de Isaías. Las distintas líneas se juntan de una manera maravillosa. De hecho, una de las evidencias extraordinarias de la inspiración divina de la Biblia es la forma en que todas las líneas de expectativas mesiánicas expresadas en el Antiguo Testamento convergen y se cumplen en una persona de manera dramática. En la visión de Juan en Apocalipsis 5, él estaba esperando ver a un león, 5, pero lo que vio fue un cordero, 6.
Jesús cumplió ambas expectativas. Él es el León de Judá, el nuevo Rey de Israel, y Él es también el Cordero que fue sacrificado por su pueblo. Oh, Señor. El segundo título más utilizado para Jesús en el Nuevo Testamento es, Señor. Este título formó el credo más antiguo de la comunidad cristiana, y esos Kyrios, Jesús es el Señor. Esta confesión estaba en el centro del conflicto que la Iglesia primitiva experimentó con las autoridades romanas. Los ciudadanos romanos tenían que recitar públicamente las palabras César Kyrios, César es Señor. Los primeros cristianos estaban profundamente comprometidos al mandato que habían recibido de Cristo y de los apóstoles de ser obedientes a los magistrados civiles, eran cuidadosos en el pago de sus impuestos y obedecían las leyes del Estado. Pero una cosa que no hacían era darle al César el honor que acompañaba al título Señor. 149 Cristología. El término Señor no siempre se usa de una manera majestuosa en el Nuevo Testamento. De hecho, hay tres significados distintos para la palabra griega Kyrios. En primer lugar, la palabra Kyrios funcionaba como una simple manera de cortesía para dirigirse a alguien, así como se usa comúnmente en nuestro idioma. Cuando leemos el Nuevo Testamento y observamos que hay gente que encuentra a Jesús por primera vez y se dirige a Él como Señor, no debemos concluir inmediatamente que tenían un entendimiento profundo de la plena medida de majestad de Cristo. Simplemente estarían dirigiéndose a Jesús de manera amable. Por supuesto, la palabra Señor puede llegar a tener un significado mucho más exaltado y en algunos países llega a indicar títulos de nobleza. La segunda forma en que se usa el término Kyrios en el Nuevo Testamento es con referencia específica a un propietario de esclavos, un individuo muy rico que podía comprar siervos. El siervo o esclavo era un doulos, y uno no podía ser un doulos a menos que él o ella perteneciera a un Kyrios, un señor. Así, el término Señor se usaba para referirse a uno que poseía esclavos. El apóstol Pablo frecuentemente usaba el título de esta manera, a menudo para describirse a sí mismo como un doulos de Jesucristo, y dirigía a los creyentes a pensar de sí mismos así, han sido comprados por precio, 1 Corintios 6:20 de la mañana, ver 7:23 de la mañana. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, entendemos que Cristo nos compró por la expiación y, por lo tanto, le pertenecemos. Somos su posesión. La tercera y más elevada manera en que se usa el término Kyrios en el Nuevo Testamento es el uso imperial. Es aquel que el César procuraba aplicarse a sí mismo y que los cristianos se negaban a darle. Por supuesto, hay quien puede verbalizar el título de forma falsa, fingiendo el uso imperial, por lo cual Jesús dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice, tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:3. Esto puede parecer que contradice lo que Jesús dijo al final del Sermón del Monte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 150 los nombres de Cristo está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios. Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Mateo 7:21 de la mañana -23. ¿Por qué dicen entonces las Escrituras que nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo? Algunos dicen en que esa declaración es elíptica. En otras palabras, lo que está omitido y debe insertarse es que nadie puede llamar sinceramente a Jesús, Señor, a menos que haya recibido la capacidad de hacerlo por el Espíritu Santo. Otros creen que puede hacer referencia a la persecución que algunos experimentaban por declarar públicamente su fe en el señorío de Cristo. En cualquier caso, la importancia real del título, Señor, se encuentra en lo que traduce del Antiguo Testamento. Así como Cristo tiene muchos títulos en el Nuevo Testamento, Dios tiene muchos títulos en el Antiguo Testamento. Su nombre en el Antiguo Testamento es Yahvé, que se traduce como Señor, y así está indicado en las Escrituras con letras mayúsculas. Cuando vemos la palabra Señor sin esas letras mayúsculas es porque está traduciendo a otra palabra hebrea, Adonai, que era el título más alto utilizado por el pueblo hebreo para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. El término Adonai tiene que ver con la soberanía absoluta de Dios sobre toda su creación. Un ejemplo de estos dos términos se puede encontrar en el Salmo 8. Oh Señor Yahvé, Señor Adonai nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Salmo 8 en 1 ba. En el Nuevo Testamento, leemos el himno que Pablo cita.
haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. 151 Cristología, haciéndose semejante a los hombres, y, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Filipenses 2:5-11. El nombre sobre todo nombre es de hecho el título que Dios da a Jesús, el título que está sobre todo título, Señor. Él es Señor, Kyrios, Él es Adonai para la gloria de Dios el Padre Uno. Hijo del Hombre. El tercer título más utilizado para Jesús en el Nuevo Testamento es, Hijo del Hombre. Aunque ocupa el tercer sitio en cuanto a frecuencia de uso en el Nuevo Testamento en general, es por mucho el nombre que Jesús utilizó más para referirse a sí mismo. Eso es importante. De las más de 80 veces que aparece en el Nuevo Testamento, solo 3 no son usadas por Jesús mismo. Este hecho refuta a los críticos que dicen que buena parte de la imagen que el Nuevo Testamento tiene de Jesús fue manufacturada por sus acompañantes. Si los acompañantes de Jesús hubieran hecho eso, entonces le habrían dado a Jesús sus propias designaciones favoritas en vez de la favorita de Jesús. Al llamarse a sí mismo, Hijo del Hombre, tan frecuentemente, Jesús estaba diciendo, así es como me identifico a mí mismo. Algunos ven en esta designación una expresión de la humildad de Jesús, pero eso no es exacto. En la visión de Daniel de las Alas 1 para leer con más detalle los títulos que el Nuevo Testamento asigna a Jesús, ver R.C. Sproul, The Majesty of Christ, La Majestad de Cristo, serie de enseñanzas en audio, Sanford, F.L. Ligonier Ministries, 1985-1991. 152 Los nombres de Cristo internas de la corte celestial. Dios aparece en el trono de juicio como el anciano de días, y recibe en su presencia a uno que es como un hijo del hombre, que viene a Dios sobre las nubes de gloria y que recibe la autoridad de juzgar al mundo. Daniel 7:13 de la mañana, 14. En el uso que el Nuevo Testamento le da a este título, el Hijo del Hombre es una persona celestial que desciende a la tierra y representa nada menos que la autoridad de Dios. Viene a traer juicio al mundo porque encarna la visitación divina, el día del Señor. Por lo tanto, es un título exaltado que se da en el Nuevo Testamento exclusivamente a Jesús. Cuando leas las Escrituras y encuentres este título, observa su contexto y comenzarás a ver que es un título de majestad y una designación exaltada para Jesús. Todos los nombres y títulos que se le dan a Jesús en el Nuevo Testamento tienen importancia. Cada uno nos revela algo sobre quién es Jesús y qué ha hecho. 153 Capítulo 26 Los estados de Cristo a través de la Biblia. Cristo aparece en varios estados. Es decir, en varios papeles que desempeña en distintos tiempos. Observamos que los estados de Cristo no comienzan con su nacimiento en Belén, más bien debemos comenzar con su estado preencarnado. Juan escribe, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La afirmación que se hace aquí es que este Cristo, quien ha aparecido en el plano de la historia en el tiempo y el espacio, existía antes de su concepción y nacimiento, y que su naturaleza divina es eterna con el Padre. Tenemos en Jesús no simplemente el nacimiento de un bebé sino la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En muchas ocasiones, durante su ministerio terrenal, Jesús hizo referencia a su estado previo. Por ejemplo, de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58 de la mañana. 154 Los estados de Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Juan 17:5. Cristo no estaba encarnado antes de su nacimiento en Belén. Por eso muchos se preguntan si se encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento. Algunos lo ven en el jefe del ejército del Señor, a quien Josué encontró durante su campaña militar. Josué 5:13 de la mañana -15, o en la misteriosa figura de Melquisedec, a quien Abraham pagó los diezmos y de quien recibió una bendición. Génesis 2:18 de la tarde -20. Especulan que esas figuras misteriosas en realidad eran Cristo como si estuviera disfrazado. Sin embargo, aun si así fuese, no se trata de encarnaciones anteriores.
Quienes creen que esas figuras del Antiguo Testamento son Cristo preencarnado llaman cristofanías a esas apariciones. Una teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. Una cristofanía, por lo tanto, es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad antes de su nacimiento. Jesús encarnado. Nos vamos del estado preencarnado de Jesús al estado de su vida sobre la tierra. El credo de los apóstoles subraya la manifestación terrenal de Cristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. El credo de los apóstoles hace referencia al nacimiento de Jesús, a su muerte, resurrección, ascensión, exaltación y regreso. Se describen diferentes aspectos o estados de la existencia de Jesús durante su vida, durante y después de la encarnación. 155 Cristología. Los teólogos típicamente hablan de la vida de Jesús como un progreso desde la humillación hacia la exaltación. Nació de una mujer campesina, con el manto de su humanidad escondiendo su divinidad y, por lo tanto, entrando en su humillación. A lo largo de su vida hubo una profundización progresiva de su humillación al ir acercándose a la cruz. La gente lo rechazó, y fue ridiculizado, azotado, golpeado y finalmente crucificado. Después que la humillación alcanzó su punto más profundo, hubo una explosión de exaltación en la que Dios lo vindicó con la resurrección y lo rodeó de gloria en su ascensión. Concuerdo con este marco general, pero es importante notar que, en medio de su humillación, se presentó la gloria en momentos clave de su vida terrenal. 1. Por ejemplo, a pesar de las circunstancias humildes de su nacimiento, ese evento no sucedió sin tener manifestaciones de gloria. Justo afuera de la aldea de Belén, en los campos, la gloria de Dios brilló, y sucedió el espectáculo más grande de luz y sonido que el mundo haya conocido hasta el momento, la aparición de un coro de ángeles. Lucas 2:8-14. También en la visita de los magos hubo un elemento de gloria en relación con el bebé de Belén. Una estrella brilló justo sobre su casa y los magos dejaron tesoros magníficos para él. Mateo 2:1-11. El bautismo de Jesús también fue un acto de humillación. Voluntariamente se sometió a un rito de purificación que Dios había ordenado para los pecadores, pero Jesús no era pecador. Se humilló a sí mismo para hacerse uno con su pueblo y asumió la obligación de su pueblo de obedecer cada aspecto de la ley. Al mismo tiempo, en su bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre él. Mateo 3:16 de la mañana. Luego, hacia el final de su ministerio terrenal, después que les había hablado a sus discípulos acerca de la tortura y ejecución que le esperaba en Jerusalén, se nos dice, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, 1. Para leer más sobre los momentos clave durante la vida de Cristo, ver R.C. Sproul, The Glory of Chief, La Gloria de Cristo, Philipsburg, NJ, PIR, 2003. 156 Los estados de Cristo. Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y he aquí salió una voz de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús mismo, solo. Mateo 17:2-8. Más tarde, Juan escribió en el prólogo de su Evangelio, y contemplamos su gloria. Juan 1:14 de la mañana. Pedro también hizo referencia a la transfiguración en sus escritos, porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. 2 Pedro 1:16 de la mañana -18. En medio de esa progresión desde la humillación hasta la exaltación, hubo una intervención repentina, una intrusión abreviada, en la cual la gloria de Cristo escondida, velada y cubierta se dejó ver por los ojos de sus amigos cercanos Pedro, Jacobo y Juan.
Ellos nunca lo olvidaron. Normalmente pensamos que en la cruz, donde Jesús alcanzó las profundidades de su humillación, no hay nada de gloria evidente. La idea más común es que el fin de su humillación, la línea entre humillación y exaltación ocurrió en la resurrección, pero no creo que esa idea sea correcta. Por ejemplo, si vemos la profecía de Isaías 53 del siervo sufriente de Israel, observamos que dice, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, W. 8, 9. Normalmente, los romanos arrojaban los cuerpos de las víctimas de crucifixión al basural en las afueras de Jerusalén. El nombre de 157 Cristología ese basural era Gehenna, que luego se convirtió en una metáfora para el infierno mismo. La basura de la ciudad se llevaba diariamente a Gehenna, donde se quemaba en un fuego que ardía perpetuamente. Esa imagen se usa para describir el infierno, donde las llamas nunca se extinguen. Sin embargo, José de Arimatea presentó una petición especial a Pilato para darle a Jesús un entierro apropiado de acuerdo a las costumbres del Antiguo Testamento. Así se cumplió la palabra de Dios. En vez de ser arrojado al basural, el cuerpo de Jesús fue ungido con aceites caros y especies aromáticas y sepultado en la tumba de un hombre rico, cumpliendo así la profecía de Isaías 53. Por lo tanto, su exaltación no comenzó en la resurrección, sino en el momento de su muerte. El manto de humillación fue quitado cuando su cuerpo fue tratado con sumo cuidado. Luego llegó la mayor muestra de gloria cuando Dios hizo temblar toda la tierra y sacó a su Hijo de entre los muertos para indicar que estaba completamente satisfecho con la obra de su Hijo. En su estado resucitado, Jesús salió de la tumba con el mismo cuerpo que había sido puesto en la tumba, pero ese cuerpo estaba transformado. Estaba glorificado. El Cristo resucitado estaba en un estado glorificado, presagio y anuncio del nuevo cuerpo físico que tendremos en la resurrección final, como explica Pablo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 3:42 de la tarde menos 45. Así estaremos para siempre con el Señor en el cielo. Rey de Reyes. La meta final del ministerio terrenal de Jesús no era la cruz ni siquiera la resurrección. La meta última es su regreso final y la consumación de su reino. La meta penúltima que ya ha ocurrido, fue su ascensión. 158 Los estados de Cristo. Este es uno de los conceptos más malinterpretados de toda la Biblia. Tendemos a pensar que la ascensión es solamente que Jesús se fue de la tierra al cielo. Sí ascendió en el sentido de subir, pero la ascensión tiene algo único. En cuanto a la ascensión del Señor Jesús, Pablo escribió, pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Efesios 4:9, 10. La ascensión fue la elevación de Jesús a su coronación. El Hijo del Hombre fue recibido en el cielo y coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy mismo Él reina desde el puesto político más alto del universo. Cristo tiene la posición de autoridad cósmica hoy mismo gracias a la ascensión. Por eso el credo de los apóstoles dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. También tenemos que añadir que ascendió no solo para sentarse a la diestra del Padre en poder, sino también para entrar al santuario celestial, donde funciona como nuestro gran sumo sacerdote para siempre. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año y cuando moría, otro tomaba su lugar como sumo sacerdote y continuaba esa tarea. Pero nuestro sumo sacerdote nunca muere, y él está perpetuamente intercediendo por su pueblo en el lugar santísimo del cielo. Está a la diestra de Dios, reinando como nuestro rey y ministrando como nuestro sacerdote. Se nos dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, y siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:34 de la mañana menos 36. Y el autor de Hebreos dice,
así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo. 159 Cristología, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Hebreos 5 en 5, 6. Desde ese lugar de exaltación él volverá en gloria para consumar su reino. 160 Capítulo 27 Los oficios de Cristo. Así como Moisés fue el mediador del antiguo pacto, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Un mediador es un intermediario, un mensajero entre dos partes, alguien que está entre contendientes, a veces mediando una disputa. Desde un punto de vista teológico, hay un mediador entre Dios y los seres humanos. 1 Timoteo 2 en 5. Sin embargo, en el Antiguo Testamento había tres tipos de mediadores. Cada tipo era seleccionado por Dios para una tarea específica y capacitado para realizarla por medio de la unción del Espíritu Santo. Estos oficios mediadores eran profeta, sacerdote y rey. Cuando consideramos los oficios de Cristo en el drama de la redención, vemos que Él tiene un munus triplex, un oficio triple, pues Él cumple los tres oficios del Antiguo Testamento en una persona. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Jesús, nuestro profeta en el Antiguo Testamento, el profeta principalmente era un vocero, un agente de revelación por medio del cual Dios, en vez de hablar directamente desde el cielo a la congregación de Israel, ponía sus palabras en boca de los hombres. Al estar el profeta frente a la gente, Dios estaba detrás, lugar y postura que indicaba que el profeta estaba hablando de parte de Dios. Los mensajes de los profetas a menudo comenzaban con la frase, así dice el Señor. 161 Cristología. En el Antiguo Testamento vemos una lucha enorme entre los verdaderos profetas de Dios y los profetas falsos. Mucha gente seguía a los falsos profetas, eran mucho más populares. Los profetas verdaderos casi siempre eran odiados. Jeremías y otros más resistieron muchas aflicciones porque la gente no quería oír la verdadera palabra de Dios. Cuando Jeremías se quejó a Dios por la popularidad de esos falsos profetas, Dios le dijo, el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor, Jeremías 11:28 de la noche. Dios estaba diciendo, en otras palabras, Jeremías, deja de preocuparte por lo que hagan los falsos profetas. Tu tarea es ser mi vocero, y estás llamado a ser fiel al hablar todo lo que te ordene que digas. Así que por medio de los profetas, Dios daba su palabra. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo es el profeta por excelencia. Tenemos la tendencia a enfatizar los oficios de Cristo como sacerdote y rey, y no prestamos mucha atención a su papel como profeta. En aquellas personas con quienes Jesús habló se nota un entendimiento progresivo sobre Jesús. La mujer en el pozo le dijo, Señor, veo que tú eres profeta, Juan 4:19 de la mañana. Ya era todo un reconocimiento, pero ella todavía no había alcanzado la cima de su confesión, que sucedió cuando lo reconoció como el Mesías. 29. Jesús no solamente proclama la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Juan 1 en 1. El autor de Hebreos escribe, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. 1.2. En otro lugar, Jesús dijo, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Juan 12:49 del día. Jesús es el profeta fiel del Nuevo Testamento. Jesús no solamente es el sujeto de la profecía, Él es también el objeto principal de la profecía. Él no solamente enseñó acerca del futuro o declaró la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios y es el punto central de toda la enseñanza profética del Antiguo Testamento. Jesús, nuestro sacerdote, a diferencia de los profetas, que estaban frente a la gente cuando hablaban en nombre de Dios, los sacerdotes en el Antiguo Testamento 162. Los oficios de Cristo se ponían de frente a Dios y tenían al pueblo a sus espaldas. Como el profeta, el sacerdote también era un vocero, pero él hablaba por el pueblo más bien que al pueblo. Él hacía intercesión y oraba por el pueblo. Además, el sacerdote ofrecía sacrificios a Dios a nombre del pueblo. Los sacrificios principales los ofrecía el sumo sacerdote el día de la expiación. Pero antes de que el sumo sacerdote pudiera hacer sacrificios por el pueblo tenía que presentar sacrificios por su propio pecado. Su sacrificio, como el del pueblo, tenía que repetirse cada año. Jesús es nuestro sacerdote. El texto del Antiguo Testamento citado con más frecuencia en el Nuevo Testamento es el Salmo 110.
Contiene una declaración extraordinaria sobre el carácter del Mesías. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, 1-4. En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos presta mucha atención al sacerdocio perfecto de Cristo. Una evidencia clave de la naturaleza superior del sacerdocio de Jesús es el hecho de que él no tuvo que hacer ningún sacrificio por su pecado antes de entrar al templo. El sacrificio que él ofreció fue de una sola vez y no fue un sacrificio animal. Cristo se ofreció a sí mismo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, Hebreos 10:4. Él es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y continúa su trabajo de mediador hasta este momento, no por medio de la ofrenda de sacrificios que satisfagan la justicia de 163 Cristología Dios, sino intercediendo por su pueblo en el lugar santísimo celestial dentro del templo del cielo. Así como Cristo es tanto el sujeto como el objeto de la profecía, también es el sujeto y el objeto del sacerdocio. Él es el sacerdote perfecto e intermediario perfecto, ahora y por siempre. Cristo nuestro Rey. El tercer oficio de Cristo también está indicado en el Salmo 110, el Señor dijo a mi Señor, y siéntate a mi diestra. 1. Esta es una referencia al oficio de Rey. Muchos batallan para reconciliar el oficio de Rey con el de mediador, pero si vamos a las raíces del Antiguo Testamento, lo veremos. El Rey de Israel no era autónomo, no debía pretender que tenía autoridad absoluta en sí mismo. Él recibía su oficio de parte de Dios. Su llamado era el de ser un virrey, y así debía manifestar la justicia y el gobierno de Dios mismo. El rey era un mediador porque estaba bajo la ley de Dios, pero ayudaba a establecer y a mantener la ley de Dios en el pueblo. Tristemente, la historia de los reyes en el Antiguo Testamento está llena de corrupción y del fracaso de esos monarcas que no cumplieron con su responsabilidad. Encontramos el mismo principio en el Nuevo Testamento con respecto a los magistrados civiles. Existen dos esferas de operación, la Iglesia y el Estado, que tienen deberes diferentes. Pero la Biblia no enseña la separación del Estado con respecto a Dios, porque los gobiernos son puestos por Dios. Se les ordena a los gobernantes que establezcan la justicia y la rectitud, y Dios les pide cuentas del ejercicio de su autoridad. Hace algunos años, me invitaron a hablar en el desayuno del día de asunción del mando del gobernador de Florida. En esa ocasión le recordé solemnemente al gobernador que su puesto era un servicio a Dios, y que ya que solo Dios puede ponerlo como gobernador, Dios le pediría cuentas por su forma de gobernar. Eso se aplica a cualquier gobernante en cualquier nación y bajo cualquier situación. Sin embargo, Dios ve un mundo gobernado por reyes corruptos que se desvían de la justicia y la rectitud. En el Antiguo Testamento, el modelo más cercano a un rey ideal, David, también era corrupto. Pero David introdujo la era de oro de la monarquía en Israel y, después de su muerte, el pueblo quiso ver 164 los oficios de Cristo, la restauración del reino davídico. Dios dijo por medio del profeta Amos: en aquel día levantaré la cabaña caída de David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amos 9:11 de la mañana. En el corazón de la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento estaba el deseo del pueblo de tener un rey como David una vez más. En el Salmo 110, Dios prometió que su hijo sería ese rey y que reinaría por siempre y siempre. Así que cuando vino Cristo, fue anunciado como el recién nacido rey. De hecho, fue crucificado por sus pretensiones de ser rey. Le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Juan 6:36 de la tarde. Dios llevó a Cristo a su coronación y lo instaló a su diestra como el gobernante de todo el universo, como el pastor rey cuyo reino durará eternamente. La única diferencia entre el reino hoy y el reino que conoceremos en el futuro es su visibilidad. Jesús ya es rey hoy mismo. Él tiene el puesto político más alto de todo el universo porque fue instalado en esa posición por Dios, y eso está en el centro del credo de los apóstoles. Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Estar al lado derecho de Dios es estar en la posición de autoridad, por eso gobierna no solo a la Iglesia sino al mundo entero. Por eso la Iglesia proclama, aleluya. Nuestro Mesías no solo es nuestro profeta y nuestro sacerdote sino que también es nuestro Rey. 165 capítulo 28 Porque murió Cristo. En este capítulo y los dos siguientes vamos a concentrar nuestra atención en la expiación, aunque 3 capítulos breves no pueden hacer justicia a la importancia de esta gloriosa doctrina. 1. A principios de la Edad Media, Anselmo de Canterbury escribió 3 monografías que lo hicieron famoso. 2 estaban en el área de la apologética, el Monologion y el Proslogion, pero su obra más famosa, Cur Deus Homo, porque el Dios hombre, es la que sondea el misterio de la expiación. Él buscó en el Nuevo Testamento para ver por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre y lo que realmente ocurrió en el drama de la expiación. Anselmo estaba preocupado por este tema y su importancia. Su enseñanza ha tenido una influencia enorme sobre la comprensión cristiana de la cruz de Cristo. El Nuevo Testamento usa una variedad de metáforas para explicar la expiación y ofrece varios puntos importantes sujetos a consideración. La expiación es como un tapiz con varios hilos entretejidos, y vamos a considerar algunos de ellos. Entendiendo la expiación en algunos contextos, el Nuevo Testamento habla de la cruz de Cristo 1 para un tratamiento más profundo de la expiación. Ver R.C. Sproul, The Cross of Christ, La Cruz de Cristo, enseñanza por audio, Sanford, F.L. Ligonier Ministries, S.F. 166 Porque murió Cristo. Como un acto de redención. En su sentido más básico, la redención tiene que ver con un tipo de compra, una transacción comercial en la cual se compra algo de alguien. Cristo mismo hace referencia a la redención de su pueblo como algo muy costoso, es decir, su propia sangre. En la cruz al final de su sufrimiento, él gritó, consumado es. Juan 7:30 de la noche y la palabra que se traduce consumado era un término comercial. Se usaba cuando alguien hacía el último pago de una serie de abonos o cuotas, como cuando se pone el sello, pagado, en la última factura. Estrechamente relacionadas con este tema hay varios tipos de teorías de rescate. Una de las más conocidas es que Cristo pagó un rescate a Satanás para liberar a su pueblo de la cautividad del diablo. Así como alguien hoy en día puede sentirse inclinado a pagar un rescate a un secuestrador, se dice que Cristo pagó el rescate al príncipe de este mundo que había secuestrado al pueblo. Sin embargo, creo que esta teoría da más poder y autoridad a Satanás de los que en realidad tiene. Otros hablan de que Cristo pagó al Padre un rescate para completar una deuda con Dios. Creo que este es el concepto correcto. Conectada muy de cerca con el aspecto de transacción comercial está la idea que proviene del Antiguo Testamento sobre la dote de la novia. El libro de Éxodo explica las reglas para quienes se casan y para los siervos por contrato. Para que un hombre obtuviera la aprobación para casarse tenía que pagar al padre de la novia una dote, principalmente para mostrar al padre que tenía los recursos para proveer lo necesario a la novia y a la descendencia que resultara de esa unión. Del mismo modo, cuando alguien se vendía a sí mismo como esclavo para pagar una deuda y ya traía esposa e hijos cuando comenzó su contrato, en el momento de su liberación podía llevarse a su esposa e hijos con él. Sin embargo, si entraba soltero a la condición de esclavo, y se casaba con otra esclava y tenían hijos durante su esclavitud, no podía llevarse a la esposa e hijos en el momento de su liberación. La ley no tenía la intención de ser cruel sino de asegurar que fuera pagado el precio de la novia. El significado teológico es que Cristo tiene una novia, la Iglesia, y el Nuevo Testamento, en su enseñanza sobre la expiación, afirma que Cristo ha pagado la dote por su novia. Pagó el precio de la novia. Del mismo modo, Él pagó el precio para redimir a esclavos. El 167 Cristología Apóstol Pablo dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. 1 Corintios 6:19 de la mañana, 20. El concepto de compra es central para la comprensión bíblica de la expiación. Otra explicación que se ha dado, particularmente entre teólogos luteranos en el siglo XX, se conoce como Christus Victor. La cruz fue una victoria cósmica en la cual Cristo liberó a los cautivos dándole un golpe mortal a las fuerzas del mal en una lucha titánica entre el mal y el bien. En este sentido, fue el cumplimiento de la antigua sentencia que Dios había pronunciado sobre la serpiente en el Edén, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis 3:15 de la mañana.
En este concepto, Cristo experimentó dolor y heridas mientras obtenía esta victoria, aunque su dolor no fue comparable al que él le causó al príncipe del mal. Hay muchas hebras diferentes cuando se estudia la expiación. Algunas personas cometen el error de concentrarse exclusivamente en una de ellas tratando de encontrar en ella todo el significado de la expiación. Debemos ver que todas las hebras son aspectos de una compleja obra de redención. También han surgido teorías no ortodoxas de la expiación. Una de las más conocidas es la teoría gubernamental que sugiere que Cristo en la cruz no pagó el precio total del pecado de la humanidad sino que su muerte fue un sustituto importante para el castigo a los humanos. El sufrimiento de Cristo permitió a Dios extender su perdón aunque todavía puede mostrar su descontento con el pecado y mantener la justicia divina. Teoría de la satisfacción. La explicación de la expiación que ha capturado más atención desde las enseñanzas de Anselmo es la teoría de la satisfacción. Esta teoría se remonta a la elaboración que hizo Anselmo de la necesidad de una expiación. El principio fundamental de la teoría de la satisfacción es la justicia de Dios. Hace algún tiempo conversé con un hombre que me dijo que él cree en Dios pero no en el Dios cristiano porque es ridículo creer 168 porque murió Cristo. En un Dios que exija sacrificio de sangre para la reconciliación con los seres humanos. Él preguntaba, ¿qué clase de Dios puede ser tan vengativo como para exigir algo así? Yo le respondí, un Dios justo. El hombre no podía comprender eso. Pensaba que un Dios verdaderamente justo perdonaría de manera unilateral a la gente por su pecado y no les impondría ningún requisito. Mucha gente prefiere pensar estrictamente en términos del amor de Dios, la gracia o la misericordia, y no le gusta la idea de que Dios sea un Dios de justicia. Sin embargo, si observamos el concepto bíblico de justicia, vemos que la justicia está relacionada muy de cerca con la rectitud y la bondad. La justicia y la rectitud se distinguen en la Biblia pero nunca se separan. La justicia es un elemento necesario para que exista la verdadera rectitud y, por extensión, es un elemento necesario para la bondad. Mi conversación con el escéptico se centraba en realidad en el punto de si Dios es bueno. A él no le gustaba la fe cristiana porque según él el cristianismo tiene un Dios malo. En su opinión, un Dios bueno no impondría castigo por el pecado. Pero en realidad es al contrario. La expiación ilustra dramáticamente la bondad de Dios. Cuando Dios anunció que iba a juzgar a Sodoma y a Gomorra, Abraham intercedió por la gente. Abraham estaba preocupado pensando que Dios, en su ira, dañaría a inocentes junto con malvados. Abraham preguntó algo que solo puede responderse con un sí, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 6:25 de la tarde. La lógica de Abraham daba justo en el blanco. Él entendía que el juez supremo de todos los asuntos humanos solo hace lo correcto. Podemos descansar en la confianza de saber que el juez del cielo y la tierra está en lo correcto siempre y en todo lugar. Es omnisciente en sus juicios y perfecto en su evaluación. Tiene todas las circunstancias mitigantes en mente cuando toma una decisión. Además de su conocimiento perfecto, este juez es bueno. Un juez que nunca castiga el mal no es bueno porque no es justo. Cuando Pablo exploró el misterio de la cruz, dijo que Dios es tanto justo como también quien justifica. Romanos 3:26 de la mañana. Podemos entender el significado de esto haciendo una distinción entre tipos de endeudamiento. Cuando pecamos contra Dios, incurrimos en una deuda moral. La ley de Dios impone una obligación, y se nos llama a cumplir esa obligación, que es la perfección. Si pecamos aunque 169 Cristología sea solo una vez, nos convertimos en deudores que no pueden pagar su deuda. Es útil distinguir entre deuda pecuniaria y deuda moral. Una deuda pecuniaria es aquella en la que se debe una suma de dinero en una transacción. Imaginemos a un niño entrando a una tienda de helados. Él ordena un cono de helado y cuando la muchacha se lo da, le dice que le debe $2. El niño luce abatido, busca en sus bolsillos y saca solamente $1. Luego dice, mi mamá me dio solo $1. ¿Qué harías si estuvieras observando esta escena? Muy probablemente llevarías la mano a tu bolsillo, sacarías $1, se lo darías a la muchacha y le dirías, aquí tienes, yo pago por la otra mitad del cono. El niño te mira y dice, muchas gracias, luego se va. Pero tiene que aceptar el pago la señorita de la tienda. La respuesta es sí, porque la deuda es de tipo financiero. En tanto que se ponga dinero en el mostrador para pagar la deuda del niño, es un asunto legal y la señorita de la tienda tiene que aceptar el pago. El resultado sería diferente si cambiamos la historia un poquito.
Imaginemos a ese niño entrando otra vez a la tienda, pero en lugar de ordenar un cono de helado espera hasta que la señorita va a la parte de atrás del negocio y, en ese momento, el niño corre al otro lado del mostrador, pone helado en un cono y trata de salir de la tienda sin pagar. Tú observas como el dueño de la tienda captura al niño y llama a la policía. Te sientes mal por el niño, así que te diriges al policía y dices, un momento, oficial. Olvidémonos de esto, yo pago por el cono del niño. Entonces le das al dueño sus $2. El policía mira al dueño y pregunta, ¿quiere presentar una acusación? El policía entiende que el dueño no está obligado a aceptar tu pago por el helado porque, en este caso, hubo algo más que solo una transacción financiera. Se ha quebrantado una ley. Se ha incurrido en una deuda moral. Por lo tanto, el dueño es libre de aceptar o rechazar tu pago. Podemos ver la expiación a la luz de la segunda ilustración. No fue idea de un extraño que el precio fuera pagado por un sustituto, más bien fue idea del dueño. Fue Dios el Padre quien envió a su Hijo al mundo para pagar el precio de nuestra culpa moral. Como si el Padre dijera al Hijo, aceptaré tu pago a nombre de esta humanidad culpable que no puede pagar su deuda. 170 Porque murió Cristo. Dios no negocia su justicia. Dios no sacrifica su rectitud ni descarta su integridad. En esencia, Dios dijo, en otras palabras, voy a asegurarme de que el pecado sea castigado. Esa es la justicia de la cruz. La misericordia de la cruz se muestra en que Dios aceptó el pago de un sustituto. Las palabras de Pablo se comprenden ahora, Dios es al mismo tiempo justo y quien justifica a los impíos. 171 Capítulo 29 Expiación sustitutiva. Estudié en un seminario más bien liberal. En mi clase de homilética, que es donde se enseña a predicar, el profesor era más bien un instructor de voz y no un teólogo, así que al evaluar el sermón de cada alumno sus comentarios tenían que ver con la organización y la manera de presentar el sermón, pero no hacía críticas al contenido teológico. Sin embargo, un día un estudiante dio un mensaje que a mí me pareció muy inspirador sobre la idea de satisfacción sustitutiva y cuando terminó, el profesor de homilética estaba fuera de sí en su enojo. Le dijo al estudiante, ¿cómo te atreves a predicar, en este tiempo, la teoría de satisfacción sustitutiva de la expiación? Levanté la mano y pregunté, disculpe, pero, ¿qué tiene de especial este tiempo para que la doctrina bíblica clásica de la expiación de pronto ya sea obsoleta? Este es un ejemplo de la gran resistencia que abunda contra la visión clásica de la expiación. Muchos creen que es simplemente barbárico y precientífico afirmar que un sustituto tenía que derramar su sangre para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Sin embargo, la idea de sustitución está tan enraizada en el concepto bíblico de redención que si la eliminamos de nuestra teología y cristología sería equivalente a descartar las escrituras por completo. En cierta ocasión Karl Barth dijo que, en su opinión, la palabra más importante del griego del Nuevo Testamento es super, que significa, en lugar de. Entre los títulos que se dan a Jesús en el Nuevo Testamento está, el postrer Adán, o, el segundo Adán, que significa 172 expiación sustitutiva que Cristo llegó a ser nuestro representante de una manera análoga a Adán, que fue nuestro primer representante. En la caída de un hombre, Adán, entró al mundo la ruina y la muerte. Y por medio de la obediencia de otro hombre vinieron la redención y la vida eterna. Jesús fue el Adán triunfante que logró hacer en lugar de su pueblo lo que el primer Adán no pudo hacer. Quitar el pecado. En el Antiguo Testamento vemos el concepto de expiación en Israel llevado a cabo por medio de un complejo sistema de sacrificios. En el día de la expiación, una vez al año, estaban involucrados varios animales, como lo detalla Levítico 16. Después que un sumo sacerdote sacrificaba un toro para expiar sus propios pecados, se traían 2 chivos y se echaban suerte sobre ellos. El procedimiento con uno de los chivos nos da el concepto de chivo expiatorio. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del chivo, simbolizando así la transferencia o imputación de los pecados del pueblo al chivo. Luego el chivo era liberado al desierto, fuera de la presencia de la bendición de Dios, llevaba los pecados del pueblo y los alejaba hacia el desierto. Pero eso era solo una parte de la expiación, la otra parte era el sacrificio del segundo chivo. La sangre del segundo chivo o macho cabrío se rociaba sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. El propiciatorio era llamado, cubierta de la expiación, porque la sangre rociada ahí indicaba el medio por el cual eran expiados los pecados del pueblo, y el pueblo era reconciliado con Dios. En el Nuevo Testamento se nos recuerda que esos animales sustitutos que se usaban el día de la expiación eran solo sombras de una realidad que vendría después. El autor de Hebreos dice,
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos. Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la 173 Cristología sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados 10 en 1-4. El valor de esos sacrificios expiatorios en el Antiguo Testamento estaba en la manera en que dramatizaban la expiación auténtica que habría de venir. En otras palabras, la gente era justificada por creer en la promesa de Dios, por ver esos ritos como sombras de una realidad futura. Recibirían la expiación real solo por medio de Cristo. En la ceremonia del Antiguo Testamento el concepto de sustitución era central. Mi amigo John Guest, un evangelista anglicano, predicó en una ocasión acerca de la cruz de Cristo. Hoy formuló esta pregunta: si al venir Jesús a este mundo solo hubiera rascado la punta de su dedo en un clavo para que se derramara solo un par de gotas de su sangre, ¿habría sido suficiente para redimirnos? Si somos salvos por la sangre de Cristo, ¿no sería eso suficiente? Guest estaba subrayando el punto de que no es la sangre de Cristo en sí lo que nos salva. Para los israelitas, el derramamiento de sangre significaba la dádiva de la vida, porque originalmente el castigo del pecado fue la muerte. Lo que se requería como pago de la transgresión contra Dios era la vida del transgresor. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes han cometido ofensas capitales contra mí y la ley requiere que ustedes mueran, pero en lugar de la muerte de ustedes aceptaré la muerte de un sustituto, simbolizada por la muerte de animales. Expiación y propiciación. La Biblia habla de dos aspectos distintos de esta acción sustitutiva: expiación y propiciación. La expiación, con el prefijo ex, que significa a partir de, o fuera de, es la remoción de culpas. Esa es la dimensión horizontal. Este aspecto se ilustra en el drama del chivo expiatorio. El pecado del pueblo era transferido al chivo, y luego éste llevaba los pecados al desierto lejos de la presencia de Dios. El salmista utilizó el lenguaje de expiación: tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103:12. Por supuesto que, en la realidad, nuestros pecados no son transferidos a un chivo sino a Cristo, quien, como Cordero de Dios, tomó nuestra culpa sobre sí mismo. Él se hizo portador del pecado. 174 Expiación sustitutiva. Y así cumplió las profecías relacionadas con el siervo del Señor, que se encuentran en Isaías 53, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. 5. La propiciación involucra la dimensión vertical. En el acto de propiciación, la justa ira de Dios queda apaciguada y se satisface su justicia. La obligación moral que debemos por nuestros pecados ha sido pagada a Dios, quien así queda satisfecho. Está plenamente satisfecho con el precio que ha sido pagado por nuestro sustituto. Si no tenemos sustituto, entonces no puede haber expiación ni propiciación porque no somos capaces de satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Si fuéramos capaces no habría necesidad de la expiación, pero ya que no podemos pagar nuestra deuda moral tenemos la necesidad absoluta de un sustituto. Frecuentemente me encuentro en conversaciones con escépticos que preguntan sobre las verdades del cristianismo. Si contesto una pregunta a su satisfacción siempre están listos para lanzar una más. Finalmente, detengo ese ciclo interminable y les pregunto: ¿qué hace usted con su culpa? Generalmente esta pregunta detiene la conversación porque no tienen respuesta aparte de alguna forma de negación. Es trágico escuchar que la gente diga que no tiene culpa. Todos somos culpables delante de Dios. Necesitamos tanto la dimensión vertical como la horizontal, y en ambas se involucra a un sustituto. Estructura de pacto. La explicación bíblica de la expiación se encuentra en su estructura de pacto. Las estipulaciones del pacto que Dios estableció, sus mandamientos, debían ser obedecidas. Los pactos tenían sanciones duales: recompensas por guardar la ley y castigos por violarla. El lenguaje que se usa en las Escrituras para expresar esas sanciones duales es bendición y maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio, Dios dijo al pueblo: bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar, y bendito al salir. 28 en 3-6.
175 Cristología en contraste. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, y maldito en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Malditos serán el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. 28 en 15-19. El motivo de maldición es central para el concepto de pacto. Leemos en el Antiguo Testamento que los israelitas quebrantaron el pacto tanto comunitariamente como individualmente. Todos nosotros quebrantamos el pacto, lo cual significa que todos estamos bajo maldición. El mundo está maldito, nuestro trabajo está maldito, la serpiente está maldita, el hombre está maldito, la mujer está maldita. Todos estamos bajo la maldición de Dios. La maldición del pacto no era una especie de brujería o vudú. Ser maldito de Dios es estar excluido de su presencia y bendición. En contraste, ser bendito de Dios en el Antiguo Testamento era estar cerca de Dios, tener la luz de su rostro. Cristo cumplió esto de manera sustitutiva, y eso lo enseña dramáticamente el apóstol Pablo, y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, «Anti serán benditas todas las naciones». Gálatas 3:8. Ese es el Evangelio, la promesa de bendición divina. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió. 176 Expiación sustitutiva de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 9-13. Este es el meollo del asunto. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley convirtiéndose en maldición por nosotros en lugar de nosotros. Cuando Pablo sondea las profundidades de la expiación, llega al concepto de maldición. El precio del pecado es experimentar la maldición de Dios. Cristo se convirtió en maldición. Fue entregado a manos de los gentiles. Es significativo que no fuera matado por su propio pueblo sino por los gentiles, que eran considerados gente impura, que vivía fuera del campamento. Jesús murió afuera de la ciudad de Jerusalén. Gólgota estaba fuera de los límites de la ciudad. Tenía que ser llevado afuera del campamento, contado entre los gentiles y considerado impuro, y Dios sumió al mundo en tinieblas mientras Cristo estaba siendo crucificado. Indican. Así que la luz del rostro de Dios se había retirado. Cristo gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Tenía que ser desamparado porque el castigo por el pecado es el abandono de Dios. Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes en lugar de nosotros para que nosotros no fuéramos cortados. 177 Capítulo 30 El alcance de la expiación en la teología reformada. Hay un punto de discusión entre quienes enseñan que la expiación es limitada y quienes no concuerdan con este punto. Se trata del alcance de la expiación. En otras palabras, por quien murió Cristo. Hay mucha confusión sobre lo que significa la expiación limitada. Históricamente, la teología reformada no ha usado ese término. Más bien, preferían hablar de expiación definida para distinguirla de expiación indefinida, porque el tema no es el valor de la expiación. El sacrificio que Cristo ofreció al Padre fue perfecto. Él no podía hacer más de lo que hizo para efectuar la redención de la humanidad. A veces se resume la doctrina de la expiación con la frase, suficiente para todos y eficiente para algunos, lo cual quiere decir que su eficacia está limitada a un cierto grupo de personas pero fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Hay muy poco desacuerdo en el hecho de que la expiación no se aplica eficazmente a toda la gente, así que esta frase simplemente define la diferencia entre el universalismo y el particularismo. Tiene que ver con la suficiencia de la muerte de Cristo y no específicamente con la intención de Dios en la expiación. El universalismo es la teoría que dice que Jesús murió eficazmente por los pecados de toda la gente, así que todos en el universo son salvos. Los universalistas dicen que toda la gente es salva por medio. 178 El alcance de la expiación de la eficacia de la expiación de Cristo. En círculos evangélicos el universalismo es un punto de vista extremadamente minoritario.
Alguien que diga que es universalista no puede también decir que es evangélico porque los evangélicos creen en la realidad del infierno para quienes no se arrepienten. El particularismo dice que solo algunos son salvos. Hay mucho acuerdo entre los evangélicos en este punto, la creencia en que el efecto de la cruz se aplica solo a algunos. Esto no significa que hay un límite en el valor o mérito de la expiación de Jesucristo. Su valor meritorio es suficiente para cubrir los pecados de toda la gente, y cualquier persona que ponga su confianza en Jesús el Cristo recibirá la totalidad de los beneficios de esa expiación. También es importante entender que el Evangelio debe ser predicado universalmente. Aquí también hay controversia, porque aunque el Evangelio se ofrece universalmente a cualquier persona que escuche la predicación, no se ofrece sin condiciones. Se ofrece a cualquier persona que se arrepiente y cree. Obviamente el mérito de la expiación de Cristo se entrega a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree. Así que el tema no es la suficiencia de la cruz, es su diseño. El diseño de la expiación. Para considerar el diseño de la expiación, debemos primero identificar al diseñador. En primer lugar, ¿quién diseñó la expiación? Desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en perfecto acuerdo sobre la creación y la redención. Dios es el diseñador, Dios es quien envió a Cristo al mundo. Lo hizo solo con la esperanza de que la gente pudiera aprovechar la oportunidad. Algunos dicen que sí, algunos dicen que Dios no sabe lo que la gente va a hacer porque su conocimiento está limitado por las decisiones de los seres humanos. Pero ese pensamiento niega las escrituras que nos dicen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:64. También dijo Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Juan 6:37 de la mañana. Cristo estaba muy consciente, al prepararse para realizar la obra de redención, de que estaba haciéndola por aquellos que el Padre le había dado, de modo que no iba a ser un ejercicio de inutilidad. 179 Cristología. El problema con un concepto hipotético de la redención es que Cristo podía morir en teoría por todos pero en la realidad por nadie, es decir, si nadie aceptara la oferta del Evangelio. Entonces, sería posible en teoría que la cruz fuera inútil. Aquí es donde estamos forzados a pensar sobre la cruz en términos de nuestra comprensión del carácter de Dios. Si Dios diseñó la expiación, si la cruz fue el plan de Dios para la redención, entonces eso es lo que debemos esperar que ocurra. La eficacia de la cruz se cumple en la medida exacta en que Dios la diseñó originalmente. Hay muchos que creen que la salvación depende en última instancia del ser humano. Sin embargo, nadie está perdido fuera de la providencia de Dios. En el diseño y plan de redención nada depende de nosotros para su eficacia. Depende solo de Dios. Este es el punto. A fin de cuentas, la salvación no es del ser humano sino del Señor. La doctrina de la elección. Los teólogos reformados dicen que uno debe creer para recibir los beneficios de la cruz, pero incluso esa fe es un don de Dios. Cristo cumple el diseño eterno de la salvación para que se salve toda persona por la que Él murió. Jesús murió solo por los elegidos, no murió por todos. Muchos se oponen a esta idea, diciendo que la Biblia enseña que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Sí, Cristo murió por gente de todas partes del mundo, y así es como la Biblia habla del mundo. En otras palabras, desde un punto de vista bíblico, Jesús no murió solo por judíos. Murió por judíos y gentiles de todo tipo. Murió por gente de toda tribu, lengua y nación. Murió por todos los elegidos, y eso incluye a gente de todas partes del mundo. Sin embargo, no murió por los no elegidos. No murió por Satanás. No murió por quienes, en el decreto eterno de Dios, no son los objetos especiales del favor de su elección. Este punto es básico en la teología reformada, junto con la doctrina de la depravación total del ser humano, que significa que después de la caída el ser humano no puede evitar el pecado, y la elección incondicional, que significa que Dios ha elegido soberanamente desde la eternidad a quienes salvará solamente por su buena voluntad. Si creemos que la elección es incondicional y que está basada en la misericordia y la gracia soberana desde la eternidad, entonces también debemos ver el propósito de la cruz. El 180. El alcance de la expiación. Valor de la cruz se extiende universalmente, pero el diseño y propósito de Dios para la cruz se aplica solo a aquellos de esta humanidad caída que han de ser salvos satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios. Dios determinó aplicar la obra de su Hijo para el beneficio de aquellos a quienes había escogido desde la fundación del mundo. La cruz siempre ha sido parte del plan eterno de redención de Dios, y su diseño está dirigido a los elegidos.
Es reconfortante saber que Cristo no murió en vano, y que la redención que logró ciertamente será aplicada a quienes Dios se propuso salvar. 181.